Hola, ¿qué tal? Soy Idoia Narvaiza de Psicotalde y este vídeo va a tratar sobre el documento de consentimiento informado. El consentimiento informado es una autorización que el paciente brinda al facultativo, en este caso a mí, tras recibir información completa y comprensible sobre un procedimiento médico o sobre un tratamiento o una intervención. El consentimiento informado pretende dejar claro que el paciente ha comprendido, ha integrado, ha internalizado, ha sido capaz de entender qué es lo que se va a trabajar en consulta. A mí me parece importante que destaquemos que en psicoterapia firmamos un consentimiento informado, pero no es lo mismo que un consentimiento informado que se firma, por ejemplo, ante un acto médico de orden quirúrgico. No es lo mismo. En una operación, el paciente se va a someter a unos métodos que van a ser invasivos, por ejemplo, o yo qué sé, la extirpación de un lunar o de alguna lesión cutánea. Bueno, pues va a haber ahí uso de un anestésico, uso de una incisión por un bisturí, va a haber un sangrado, va a haber unos puntos, una recuperación posterior y hay un pronóstico. Bueno, en psicoterapia los métodos que utilizamos son mínimamente invasivos. Lo máximo que puede ocurrir en psicoterapia, en la psicoterapia que yo llevo a cabo, es que el paciente pueda salir un poco removido de una consulta porque se están valorando temas que habían pasado inadvertidos para esa persona y que son de calado emocional importante, y eso pues toca un poco las emociones. Hay veces que tocamos teclas que hacen que uno salga incluso molesto, pero no hay un procedimiento invasivo a este respecto. En la psicoterapia que yo practico. Hay otras psicoterapias que son de índole pues, restitutiva o terapias de conversión, que eso está ahora mismo está prohibido y que yo pues es que no llevo a cabo. Entonces, basándonos en que este sistema de la psicoterapia es un diálogo entre dos personas que tienen una alianza terapéutica, que establecen una vinculación emocional y de confianza importante, pues la invasión que se puede producir es mínima, y esto lo que hace es que no estén descritos en este nuestro consentimiento informado, no estén descritos los riesgos como pueden estar en los de un acto médico de importancia, de cierto calado. Una vez dicho esto, quiero explicarte los pasos o el grueso más importante del consentimiento informado para que lo tengas de antemano antes de tener que firmarlo, y sobre todo pues para que tengas una información en avanzadilla y sepas un poco de qué va, lo vas a poder leer antes de firmar. Incluso a mí me gusta pues que lo firméis después de una o dos consultas que hayamos hecho, que ya veáis un poco, que le hayáis tomado un poco el pulso a cómo se trabaja en consulta, y una vez que hacemos esto, pues ya firmáis este documento que, como digo, es fundamentalmente una explicación de vuestros derechos y también de vuestras obligaciones, ¿eh? Claro que sí, a la hora de adquirir este servicio. Y ahora os los voy a explicar así, grosso modo, por si alguien nunca ha tenido que leer este documento. Es importante que, si no entiendes algo, me lo preguntes, me lo puedes preguntar cuando vengas a consulta, me lo puedes preguntar vía WhatsApp, en fin, y con gusto te aclaro toda la información. Bueno,
El consentimiento informado, que yo te paso a la firma, es, es importante destacar que está vivo en el sentido de que puede ir teniendo algún tipo de cambio. Una vez que lo firmas, generalmente, si hay una segunda versión o una tercera versión, pues no te hago firmar la tercera o la cuarta versión o las actualizaciones. Imaginemos, por ejemplo, que la ley de protección de datos ha variado y yo la tengo que actualizar. Bueno, pues tú firmaste el consentimiento en su día y no te voy a hacer, generalmente no pasó otro a la firma, ¿eh? Pero que tengas en cuenta que este documento puede sufrir algún tipo de cambio y yo te lo notificaría para que tú estuvieras al corriente. ¿De acuerdo? Siempre están, en primer lugar, los datos del paciente. Si es mayor de edad, va a firmar la persona que adquiere el servicio, el paciente o la paciente mayor de edad, y si fuera menor, tendrían que firmar sus dos progenitores. Pues bien, con estos documentos que dejáis aquí, yo luego, además de identificaros, yo luego emito las facturas, ¿de acuerdo? Son los datos clásicos que se suelen pedir, ¿eh? Luego vienen mis datos, quién soy, mi número de colegiada del Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya y luego hace una mención a que la psicoterapia es un proceso complejo y colaborativo y que a través de este documento quedan explicados los epígrafes que ahora vamos a tratar de detallar en la medida de lo posible. Es un proceso complejo y además es colaborativo. No podemos tener la exactitud ni de cuántas sesiones van a hacer falta, ni de cómo va a evolucionar, porque contamos muchísimo con las características individuales y específicas y con las circunstancias personales de cada persona, de cada individuo que viene a consulta. No es una reacción de un cuerpo a un determinado medicamento o a a un acto médico, sino que la persona, dependiendo de sus circunstancias, de sus capacidades, de su nivel de implicación, dependiendo de diferentes factores, va a poder avanzar con más o con menos rapidez en el proceso, va a poder integrar o puede que no sea capaz de integrar el- todo lo que trabajamos en consulta. Por lo tanto, es un proceso complejo y me gusta destacar que es colaborativo. Autorizo a la psicóloga a la realización de pruebas o test que estime necesarios para obtener más información. A veces me apoyo en una utilización de test, que es curioso, ya dedicaremos otro vídeo a esto, porque los test son tan particulares, la visión tan específica que puede tener una persona en un día o en un momento particular en el que le estás pasando el test, pues que quizá no tiene que ver con lo que te puede determinar 2 meses después. Esto tampoco es exacto. En la psicología, al igual que en la psiquiatría, nos tenemos que basar en los síntomas que nos relata el paciente o a veces los familiares. Y tenemos que tratar de avanzar con esto porque no tenemos unas pruebas sanguíneas o de rayos X o unas determinadas pruebas que nos digan, ajá, esta persona sin duda sufre de depresión. No, no lo podemos saber. Es a través de un método, del método socrático, como decimos, un método de preguntas y respuestas que podemos obtener información que nos detalla el paciente y a través de ahí podemos dar un diagnóstico y a veces tener un pronóstico de cómo va a ir esta persona. Pero sin duda cada uno de vosotros sois muy particulares, muy diferentes entre vosotros y no podemos, aunque sufrimos los seres humanos de una manera muy parecida, esto es curioso, yo no puedo determinar qué, qué es lo que va a ocurrir con determinadas número de sesiones. Es muy difícil establecer un pronóstico y cómo tú vas a poder recibir
este tipo de ayuda y esta asistencia que yo te ofrezco. Por lo tanto, los epígrafes tienen que ver con la naturaleza de la terapia. Entiendo que la psicoterapia es un proceso que implica explorar y abordar mis pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones. Se espera que tú como paciente, colabores activamente con la psicóloga en este proceso. El segundo epígrafe hace referencia a la confidencialidad. Como todo lo que se habla en consulta es confidencial, a mí, por fortuna, nunca me ha pasado, pero hay veces que si hay un caso donde pudiera haber motivos de que un juez o de que una inspección de policía tuviera lugar y estuviera en referencia al caso, pues yo estoy obligada a pasar este tipo de datos. Esto también lo dejo aquí claro. También si hubiera riesgo para ti mismo o para ti misma o para otras personas, yo estoy obligada a ponerlo, a elevarlo, ¿no?, a una instancia superior. De momento he tenido suerte, no se me ha dado el caso. A veces cuando veo que la persona está afectada, sí que me gusta que hablar con alguien de la familia, con la persona siempre presente. Esto me gusta involucrar a la familia cuando veo que hay alguien que está muy afectado, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. El tipo de psicoterapia que llevamos a cabo en Psicotalde suele ser algo donde la persona se hace responsable de su proceso y esto queda compartimentado entre tú y yo. Y a veces, si lo abrimos a un grupo de terapia, que también dedicaré un vídeo a los grupos de terapia, pues a veces tenemos ahí nuestro pequeño círculo de trabajo, que eso ya os lo explicaré. Duración y frecuencia de las sesiones. Pues es lo que os decía antes. Yo no sé cuánto va a durar tu proceso, no lo sé. Para mí lo ideal es que aquí estés entre 10 y 12 consultas y que tú ya puedas caminar por tu propio pie. Pero claro, eso es ponerle a veces a alguna persona el listón súper alto, porque quizá con 12 sesiones no es suficiente. 12 sesiones semanales en 12 semanas, pues no, todo el mundo no tiene los mismos recursos ni puede acelerar el proceso como para concentrarlo todo en 12 semanas, ¿no? Entonces vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a ir reevaluando tanto tú como yo las necesidades con las que tú vienes a consulta, cómo te vas viendo, qué cosas vas aprendiendo, qué necesidad tienes de venir o de dilatar un poquito más, cómo va siendo tu proceso y lo vamos a decidir entre nosotros dos o entre nosotras dos, ¿de acuerdo? Importante. Horarios y pagos. Bueno, pues los horarios los vamos determinando, como ya sabes, generalmente lo cerramos por vía WhatsApp, te doy una hora y los pagos al finalizar la sesión se realiza. Un pago bien por el metálico o con tarjeta y ahí queda abonado y ya está. Cancelaciones y citas perdidas. Bueno, eh, la política de cancelaciones es posible también que pueda ir variando con el tiempo porque la consulta está bastante llena y si tú cancelas tu hora, le estás dejando a otra persona sin ese hueco que quizá lo necesitaba. Entonces, es importante, por favor, que si no vas a poder venir, me avises por lo menos 24 horas antes. Me encuentro a veces que me avisáis con una hora de antelación y ahí ya no le puedo pedir a nadie que aproveche el hueco y además a mí también me deja la hora vacía. Pero sobre todo tú piensa en que tu hora la puede estar necesitando otra persona, ¿de acuerdo? Intenta avisarme con tiempo para que yo pueda a su vez concederle ese tiempo, ese hueco a alguien. Los derechos del paciente. Aquí sí que me voy a detener un poco más. Tus derechos, ¿eh? Tienes derecho a hacer preguntas, expresar preocupaciones y participar activamente en el proceso. Si en algún momento sientes que el tratamiento te genera algún tipo de duda, puedes considerar buscar una segunda opinión o cambiar de terapeuta. Y ahora esta frase que a mí, esta la he añadido porque la considero importante. Comprendo, dado el alcance de intimidad en la vida personal que se aborda en un servicio como este,
que es importante ser capaz de afrontar cualquier tipo de dificultad con la intervención de manera personal y directa con la propia psicóloga. Es decir, si en algún momento tienes alguna duda, tienes que manifestar alguna situación con la que no te has sentido bien, con la que te has visto, pues no sé, que necesitas hablar conmigo de algo, que te gustaría poder decirme, pues que ha habido algo, no sé, o que no te ha gustado, o alguna pregunta que te ha incomodado, o algún tema que hemos tocado y que pudiera ser, ¿no?, un poco difícil para ti, dímelo, dímelo, porque en consulta estamos tratando de limar y de mejorar aquellas cosas que hay afuera en la vida. No las solemos hacer regularmente por miedo, por vergüenza, para que no piensen que nosotros pues tenemos, no sé, vulnerabilidades, o para que nadie nos pueda dejar de lado, arrinconado, o que puedan pensar X o Z de nosotros. Este es un lugar de confianza y de confidencialidad. Por lo tanto, em, incluido este derecho de que tú tienes derecho, faltaría más, a irte cuando tú quieras, pero si tienes algún tipo de necesidad de decirme algo, dímelo. Lo tenemos que trabajar. La finalización de la terapia. Esto también es importante. Tanto tú como yo tenemos el derecho de finalizar la terapia cuando así lo consideremos. Ahora bien, vamos a poder hablar de esto. Sería interesante que pudiéramos hablar. Si yo considero que yo no te puedo ayudar, te lo voy a decir. Si yo veo que después de unas sesiones no estamos avanzando, te lo voy a decir. Cuando yo vea algún tipo de circunstancia que a mí me llama la atención y que considero que diciéndotelo te vas a poder beneficiar de ello, yo te lo voy a decir. Pero si tú te vas a querer ir por la razón que sea, porque andas con muy poco tiempo, porque te has desinflado en el proceso y consideras que ahora mismo no le quieres dedicar tiempo a esto, porque te encuentras mejor, porque te han reducido el sueldo y entonces no vas a poder afrontar la terapia, por lo que sea, háblalo conmigo, dímelo, lo tramitamos, lo trabajamos y nos despedimos adecuadamente. Vamos a tratar de hacer en la consulta aquello que muchas veces no hacemos en la vida. Vamos a tratar de, sobre todo, de establecer, de mantener el compromiso y el vínculo y evitar, no me ocurre mucho, pero a veces pasa, evitar los ghosting terapéuticos, ¿no? De repente el paciente desaparece, no sabes qué ha sido, le pregunto, no le pregunto, mm, caray, ¿qué habrá sido de esta circunstancia? ¿Qué le habrá ocurrido que tenía que hablar con, no sé, con alguien? En fin, aquí se depositan cosas importantes, no creáis que un paciente deja, bueno, poca importancia, ¿no?, en nuestro haber de experiencias, sino que sois una persona más. No es que de repente se vaya alguien y sea un paciente menos, no, es una duda más de, bueno, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Entonces vamos a aprender a despedirnos. Grabaciones y documentación. Me veréis en consulta tomar notas. A veces grabo, pero si grabo, lo digo, oye, esto que dices es súper interesante, voy a dejarlo grabado. ¿Te parece? A veces he grabado incluso un vídeo haciendo algún tipo de gesto o algún tipo de postura de cómo se sentía la persona en ese momento, lo dejo grabado, lo dejo en una foto. A veces traéis algún tipo de escrito, de documento que habéis escrito y le puedo sacar una foto, os pido permiso. Generalmente, cuando voy a grabar, pues yo lo digo para que vosotros lo sepáis. Pero las notas, ahí no digo nada porque ya me veis todo el rato escribiendo mientras hablamos. Paro y hablamos, luego escribo. Bueno, supervisión. Entiendo que la psicóloga puede participar en supervisión clínica para garantizar la calidad de la terapia. Este proceso mantendrá la confidencialidad. ¿Qué es supervisión? Es un servicio que nosotros, los psicólogos, generalmente tomamos de manera además regular, donde repasamos nuestros casos y nos aseguramos de que
el cauce que estamos tomando con nuestros pacientes es el adecuado. A veces nuestros supervisores, que están muy pero que muy bien escogidos, suelen ser generalmente profesores que para nosotros nos han marcado mucho en su traspaso de conocimiento, personas que nos han marcado, que nos gustan, que nos dan confianza, tranquilidad, que ves que saben muy bien por experiencia, han tenido una experiencia dilatada y se manejan muy bien, pues a veces llevamos nuestros casos clínicos, no todos evidentemente porque no tendríamos, entonces tendríamos que dedicar un montón de horas a la supervisión, pero a veces hacemos una selección y los llevamos, porque a través de supervisar los casos también nos estamos supervisando nuestra propia práctica clínica. Y yo creo que esto es muy saludable. De vez en cuando pegarse un repaso a ver qué tal nos está yendo. Liberación de la información es el apartado número 10. Comprendo que mi información clínica solo se compartirá, lo que decíamos antes, con terceros, con mi consentimiento por escrito, excepto en los casos de excepción legal de los que hablábamos antes. Apartado 11. Todo el tema de protección de datos, que como ya sabes suele ser bastante extenso y además, bueno, no es habitual que cambie la ley de protección de datos, pero a veces lo hace. Por lo tanto, en este apartado irá la ley que esté vigente en ese momento. Tienes derecho a hacer una rectificación, cancelación, oposición de tus datos, oponerte a que tus datos estén en un fichero, cancelarlos, solamente mandas un email a idoia, lo tendrás en el documento, idoia@psicotalde.org. Oye, Idoia, quiero que borres mis datos o todos los archivos que tengas eh, de la conservación que hagas. Bueno, pues yo los borro y ya está, te lo notifico y ya está. Tampoco me ha pasado nunca. Aquí generalmente en este tipo de documentos se recogen muchas cosas que a veces no ocurren nunca, pero bueno, que está muy bien tenerlas. Procedimientos y enfoque terapéutico. La psicóloga me ha proporcionado, esto me gusta aquí que me detenerme en esto, la psicóloga me ha proporcionado información sobre los procedimientos y el enfoque terapéutico que se utilizará durante el tratamiento. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y expresar mis inquietudes al respecto. A ver, este epígrafe 16 es la razón por la que suelo dar el consentimiento informado una vez que hayamos avanzado un poco en las consultas. ¿Por qué? Porque si yo te digo que hago un enfoque cognitivo-conductual o gestáltico o un enfoque humanista más estilo Carl Rogers o que te hago un enfoque psicodinámico, bueno, psicoanalítico, no, soy un poco ecléctica, bueno, pues es que te voy a poner a trabajar en intentar entender qué es eso. Por lo tanto, ya lo vas a ver. En cuanto hagamos 2 o 3 consultas, tú vas a ver en qué consiste esto de la psicoterapia si es que no has estado antes. Y si has estado antes, vas a ver la diferencia que va a haber entre un psicólogo y otro, pero no de mejor a peor o de peor a mejor, sino porque todo lo que hacemos lo impregnamos de nuestra personalidad. O sea, yo cuando trabajo en consulta vas a verme a mí en estado puro manejándome contigo, intentando llegar a entender determinadas cosas, abrir, como digo yo, melones que no habíamos abierto hasta ahora con lo que tú traes a consulta, me vas a ver trabajar en este diálogo de comprensión, de entendimiento, de mirar hacia otros horizontes que tú no habías podido ver de manera unilateral. Por lo tanto, una vez que has visto de lo que va la consulta, entonces vas a entender qué es esto del enfoque y qué es esto de la corriente. Yo me apoyo mucho en la corriente psicoanalítica psicodinámica, pero muy modernizada, muy modernizada. No, no hacemos psicoanálisis de esto de, oiga, alguna vez me han preguntado, ¿me voy a tener que tumbar? No, no, estamos así en 2 sillas mirándonos y es un diálogo, ¿sí? Entonces, cuando lo veas, ya sin que yo te diga qué corriente utilizo, tú ya vas a saber un poco en qué consiste esto de la psicoterapia. Alternativas, y aquí lo que te decía al principio, y posibles riesgos. Alternativas, pues mira, vas a tener tantas alternativas a esta consulta de psicoterapia, de psicología, como psicólogos y psicólogas puedas encontrar
en el entorno, ¿eh? Cada persona es una alternativa diferente. Primero, porque seguirán una corriente, estarán formados y formadas en una corriente, y segundo, por lo que te digo, porque tú impregnas con tu personalidad todo lo que haces. Por lo tanto, tú verás si tienes feeling conmigo. A mí me gusta que lo veáis, que toméis el pulso a cómo os habéis sentido en la consulta, si estáis bien, si os habéis ido con algo de valor. Me gusta que el primer día ya os vayáis con algún tipo de reflexión, a veces con deberes también, con alguna reflexión, ¿sí? Por lo tanto, alternativas vas a tener esta y luego los psicólogos y psicólogas que puedas encontrar tú por tu cuenta. ¿Y posibles riesgos? Pues aquí es esto que marcaba al principio del todo. La psicoterapia, hombre, inocua no es, evidentemente, porque se trata de que haya algún tipo de repercusión de mejora en la persona, por lo tanto no es inocuo. Inocuo es algo que no produce ningún tipo de transformación, no tiene afectación. Inocua no es, pero tampoco el tipo de psicoterapia que yo llevo a cabo no tiene riesgos, no hay no utilizamos procedimientos invasivos, simplemente a veces uno puede salir un poco diciendo: "Jo, ha tocado este tema que me pone muy nerviosa y no me gusta nada, y me ha dicho esto que me cuesta mucho oír", ¿no? Porque no, es algo que no me gusta, que me produce cierta incomodidad, pero que yo sé que al final es algo que voy a tener que tocar. Bueno, pues sí, a veces puedes salir un poco molesto o molesta, removida, cabreada, pero no vamos a producir ningún tipo, insisto, ¿no? de daño y mucho menos de daño irreversible, ¿de acuerdo? Si hubiera en algún momento que tocar algún tema sensible, yo te lo voy a decir. Bueno, te voy a tocar un tema sensible, yo te aviso. Yo te aviso y tú me dices, oye, mira, no, este tema no, prefiero no hablar, no me gustaría eh, tocar esto. Y entre los dos o entre las dos decidiremos cómo podemos llevar a cabo nuestra relación si es que va a continuar en el tiempo. Y ya con esto firmaríamos el consentimiento, ya con esto finalizaría. Al firmar este consentimiento informado, confirmo que he leído, comprendido y aceptado la información anterior y otorgo mi consentimiento para participar en la psicoterapia conmigo. Igualmente, doy mi consentimiento expreso para recibir información y mantener comunicación por vía electrónica, email y WhatsApp. A veces tengo que llamar, pero suele ser generalmente por WhatsApp. Esto se firma, se pone la fecha y eso es todo. Es bastante largo. Este vídeo también sé que ha quedado un poco largo, pero prefiero explicártelo en un vídeo y que en casa con tranquilidad lo veas a tu ritmo, porque fíjate, lo que dura el vídeo, si no, se lo arrebataríamos al primer día o al segundo día de consulta. Y me parece que como este documento suele estar mantenido en el tiempo y es igual para todos y para todas, pues mira, grabo un vídeo, lo ves tú en casa y ese tiempo que ahorramos de tener que quitárselo a la consulta, que será probablemente donde más necesitas trabajar tus asuntos. Así que te dejo aquí la web, tienes ahí toda la información. Cualquier duda, me escribes y lo tramitamos o me lo preguntas el día de consulta. Venga, con eso es todo por ahora. Gracias.